Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos de nuevo a este tercer conversatorio virtual sobre apropiación social de ciencia, tecnología e innovación. Invitarlos a todos ustedes a que nos sigan en la red social de Facebook, la cuenta oficial de Conciencias, y que si ustedes están interesados en compartir lo que vamos a conversar el día de hoy, lo pueden hacer utilizando el hashtag #apropiate. Hoy tengo la oportunidad de compartir este espacio de conversación con tres mujeres investigadoras dedicadas al mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación, y que en los últimos años han decidido también abordar el tema de la comunicación y la apropiación social de la ciencia y la tecnología. Sí, Mónica, Sandra, bienvenidas a este espacio. Gracias. Bueno, contarles un poco que estas sesiones y estos espacios de conversación están pensados en el marco de un trabajo que estamos desarrollando, que es la actualización de la Estrategia Nacional de Apropiación. Hemos pasado ya 8 años larguitos de la primera versión de la estrategia, y hemos visto, no solamente desde la entidad de conciencia, sino en conversación con distintos actores del sistema, que es importante dar continuidad, construir sobre lo construido, pero también dar la oportunidad de pensarse otras cosas nuevas en torno a la protección social. Y muchas de esas conversaciones con los distintos actores en los últimos 8 años han pasado sobre ese reto de la medición de la protección social. Entonces, por eso es la conversación de hoy. Vamos a tener la oportunidad para todas las personas que están conectadas, que puedan hacer sus preguntas, lo pueden hacer a través del usuario, pueden relacionar sus preguntas, y nosotros, a medida que vamos avanzando en la conversación, vamos a tener la oportunidad de ir abordando cada una de ellas. Bueno, Mónica, ¿qué tal? ¿Qué tal esta tarde? ¿Un poco calurosa? Estamos bien. ¿Estamos bien? Bien, contentos de estar aquí. Además, me parece que el hecho de estar pensando en la actualización de la estrategia es una oportunidad que nos convoca a todos como comunidad en esta conversación. Tú eres psicóloga de la Universidad del Valle e hiciste un doctorado en filosofía de la ciencia de la UNAM. ¿Cómo llegaste a todo eso o por qué te contagiaste de los temas relacionados con comunicación y apropiación social de la ciencia? Bueno, en realidad empecé y me metí a eso por el tema de la educación. Ya a Sandra le tocó en estos días una historia extensa en otro espacio, pero soy psicóloga y empecé a trabajar en psicología de la educación, empecé a trabajar psicología de la educación enfocada en la enseñanza de la ciencia y la tecnología inicialmente. Y por allí arrancó todo el proceso. Allí jugó un papel fundamental la Fundación PES. En ese momento estábamos haciendo una serie de proyectos en la fundación, y uno de esos tocó muy de cerca el trabajo que se estaba haciendo en Conciencias en ese momento. Nosotros acabamos de hacer un proyecto inmenso con la fundación, que era el proyecto Pleiades, un proyecto que tuvo una importancia fundamental, porque fue un proyecto nacional que vinculó a escuelas en temas de investigar sobre la escuela, y esto se junta con el proyecto Cuclí por una iniciativa de conciencia, y ahí arranca con una serie de cuestiones que fueron muy interesantes, que han tenido como hilo siempre el tema de cómo trabajar la investigación como un elemento fundamental de comprensión del entorno, de transformación del mundo. Y después, a medida que uno se va metiendo en la vida, termina tomando unas decisiones que son muy ricas en términos de poder profundizar desde esta perspectiva de la apropiación y la comunicación de la ciencia. ¿En qué estás en este momento? En este momento soy docente de la Universidad de Rosario en temas de psicología educativa, desde hace muchos años que estamos trabajando, y tenemos una empresa que se llama Beca Educativa, un poco la apuesta con la gente que estamos trabajando en el Beca Educativa, que son personas con las que nos hemos visto durante toda la vida. Es esta pregunta por cómo trabajamos el tema de la educación, principalmente la educación, por el tema de la apropiación social de la ciencia y la tecnología, y teniendo como centro el tema de la investigación. Ok. Sandra, tú eres economista de la Universidad Nacional. Sí, señor. Y hiciste una maestría en estudios sociales de la ciencia. Sí. Tienes incluso 2 maestrías. Sí, sí. ¿Qué son esas maestrías? Más preparada que un cómic, como se puede. Las maestrías. Hice una maestría en estudios sociales de la ciencia y la tecnología en Salamanca. Sí. Un poquito intentando profundizar en algo que ya venía pues estudiando, digamos, empíricamente y a través de mi trabajo en el observatorio,
mirando todas estas relaciones ciencia, tecnología y sociedad, que desbordan el tema de la protección, que piensan, digamos, la ciencia y la tecnología como algo socialmente construido. Esa fue como la maestría en Estudios Sociales de la Ciencia. La maestría en Antropología y el doctorado que estoy haciendo ahora tiene que ver mucho con mi trayectoria en el mundo de la apropiación, porque al final del día la apropiación tiene que ver con las prácticas culturales y la manera como vivimos la vida. Entonces, por eso terminé en el mundo de la antropología. ¿Y estás en este momento con el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología? Estoy con el Observatorio de Ciencia y Tecnología, donde llevo ya varios años trabajando. En ese trabajo que has venido desarrollando en el observatorio, has abordado el tema de la percepción pública. Ajá. Sí, y has desarrollado una serie de instrumentos, incluso la última o la penúltima encuesta de percepción pública, estuviste vinculada a ese proceso. Sí, sí, sí. Digamos que esa fue una entrada que nosotros tuvimos para empezar a mirar los temas de esa relación de ciencia social. El observatorio, cuando fue creado, cuando fue imaginado, era una entidad que estaba pensada solamente como para mirar los científicos, su actividad, las instituciones científicas. Y yo desde que entré al observatorio, porque siempre he tenido, digamos, algún tipo de inclinación hacia los temas sociales, por ponerles alguna etiqueta, pues me interesó mucho, bueno, qué pasa con todo esto que se produce en el país, qué pasa con cara a la sociedad, qué pasa frente a otro tipo de actores que no están involucrados en la producción de conocimiento científico. Entonces, el desarrollo de encuestas de percepción surge un poquito por ahí, digamos, era la entrada que yo tenía desde algo que parecía ser medición, porque el observatorio, digamos, como me imagino, estaba muy pensado en función de lo cuantitativo. Y empezamos a trabajar en esas encuestas. Antes de la encuesta nacional pasaron otra cantidad de encuestas, pasaron un ejercicio que hicimos en conjunto con la gente de la RICID, una encuesta de percepción en Bogotá, se hizo un ejercicio con el Observatorio de Culturas en Bogotá, un sondeo de cultura científica, hicimos otro ejercicio de encuestas de percepción a jóvenes escolarizados, niveles de vocaciones científicas, para terminar con ese proceso con las encuestas ya de carácter nacional. Ok, bien. ¿Sigue? Tú eres diseñador industrial de la Universidad Nacional, tienes una maestría en comunicación social, llevas una larga trayectoria en el tema de centros de ciencia y museos interactivos. ¿Cómo es esta dinámica de la profesión en lo que has venido desarrollando al interior de Maloca? Es una dinámica muy diversa, que tiene muchos frentes. Yo creo que hace muchos años, más de 20 años, incluso arranqué desde siendo estudiante de diseño, trabajando con Facultad de Ciencias en el Museo de la Ciencia del Juego en estos procesos y pues digamos lo que sé es pues una trayectoria, unos cambios, una práctica que es un poco más reflexiva, pero en el caso de los centros de ciencia, digamos que hay una particularidad interesante en el tema, y es que los centros de ciencia tienen la posibilidad de desarrollar una gran diversidad de prácticas que pasan por el desarrollo de procesos de comunicación, el desarrollo de las exposiciones, el trabajo educativo con los colegios, con los maestros, con las familias, las agendas culturales y los mismos procesos de investigación. Entonces, el rango es tan amplio y tan diverso que es muy retador y es muy complejo también entenderlos, identificar en qué momento y en qué espacio es más pertinente desarrollar qué tipo de estrategia en función de las intencionalidades, y también por eso, digamos, en mi caso particular, desde la experiencia de Mallorca, entran unas preguntas muy fuertes para hacer investigación y evaluación que nos permitan cualificar esas prácticas. Ok, ya vamos a abordar esas preguntas que se generan al interior de la práctica en un centro de ciencia, como también son preguntas que van a surgir cuando trabajamos con comunidades en la ruralidad, en contextos urbanos, cuando estamos focalizando acciones en distintos ámbitos. Quiero empezar por ese tema de la percepción, ¿no? ¿Qué pasa? Y ha sido más tradicional en algunos países de la región abordar el tema de la percepción. Sandra, ¿qué es esto de la percepción pública alrededor de la ciencia? La percepción, digamos, como su nombre lo indica, tiene que ver con una primera impresión a propósito de algo, ¿no?
Cuando hablamos de percepción pública de la ciencia, lo que estamos haciendo referencia es a aquellos grandes imaginarios que tiene un grupo social determinado a propósito de un tema específico. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando hablamos de encuestas de percepción pública de la ciencia y la tecnología, pues estamos hablando de los grandes imaginarios que atraviesan la población. No estamos hablando, digamos, de opiniones detalladas, no estamos hablando de sus prácticas, no estamos hablando, digamos, de sus posiciones muy fuertes, sino como esos grandes imaginarios que atraviesan una manera de entender el problema específico. Es decir, que estamos como tomando la foto. Exactamente. Y esa foto puede tener modificaciones en el tiempo. Definitivamente, definitivamente. Lo que pasa es que los imaginarios son asuntos que cambian lentamente, salvo asuntos coyunturales muy particulares que modifican rápidamente la opinión de una persona sobre algo. En general, tú vas a ver que las encuestas tienen una variabilidad relativamente lenta, salvo temas coyunturales que empiezan, pues digamos que vas a ver cambios de manera fuerte de una encuesta a otra. Pero lo que vas a ver es normalmente las tendencias que van cambiando lentamente. ¿Y qué influye en esos cambios? O sea, ¿qué has visto tú a través de las encuestas de percepción que influye en la opinión o en el imaginario, que puede ser individual o colectivo, alrededor de la ciencia? Pues efectivamente el tema mediático es un tema clave, ¿no? Muchos de los imaginarios de la ciencia y la tecnología que uno encuentra en este tipo de encuestas de percepción tienen que ver con los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿qué encuentra uno? Encuentra, por ejemplo, que hay una gran asociación de la ciencia y la tecnología con asuntos que tienen que ver con salud, con asuntos que tienen que ver con alimentación, con asuntos que tienen que ver con medio ambiente. ¿Por qué? Porque son los temas que continuamente tú vas a encontrar en los medios de comunicación, no solo en noticieros, sino también en series, en otros elementos. Bien, aquí ya tenemos algunas personas conectadas. Está Alexander Leal, está Gonzalo Giraldo. Gonzalo nos dice, nos hace una recomendación que por favor hablemos un poco más fuerte para que podamos mejorar el sonido. Les agradecemos a todos. Ya saben que pueden hacer sus preguntas a través del perfil, pueden relacionarlas y vamos a irlas abordando a medida que seguimos con la conversación. Estábamos en ese momento de que varios elementos o varias condiciones pueden influir sobre la opinión de las personas. ¿Tienes algún ejemplo que nos puedas comentar, compartir sobre qué cambios has visto sobre la percepción alrededor de la ciencia? Así como fuera de base. Sobre cambios específicos, dices. Sí, algo que haya influenciado de pronto en la percepción de los ciudadanos alrededor de la ciencia. Déjame pensar. Bueno, por ejemplo, en lo que tiene que ver con reconocimiento de nombres, con reconocimiento de instituciones, pues claro, hay unas que trabajan toda la vida, como por ejemplo Conciencias, que ha trabajado siempre y de pronto no es muy reconocida, pero la gente sí reconoce las universidades y más. Digamos, si hoy saliéramos a la calle a hacer una encuesta de quién hace investigación en Colombia, todo el mundo te va a decir que las universidades. ¿Por qué? Porque estamos en una coyuntura particular alrededor de las universidades. Temas, así clarísimo, los temas del cambio climático. O sea, es una cuestión que hace 20 años no te aparecía y que hoy en día te aparece clarísimamente. O si tú comparas las encuestas que se hicieron, bueno, digamos a nivel mundial, hace unos 30, 40 años, pues el tema de tecnologías de información y comunicación no te apareció tan fuerte y tan robusto como ahora. Que es una asociación que es complicada. Por ejemplo, la idea de que la tecnología está asociada solamente a los artefactos tecnológicos que tienen que ver con tecnologías de información y comunicación. Entonces te salen computadores, celulares, iPads, ese tipo de cosas. ¿Y esos instrumentos de percepción son comparables con otros instrumentos de otros países? Pues si la encuesta se diseña de una manera en que uno pueda, digamos, de hecho ya lo hemos hecho en Colombia, nosotros participamos con toda la gente que hizo el manual de Antigua y buscamos un instrumento que fuese comparable entre grandes ciudades. Por ejemplo, hicimos una encuesta que cubrió como 7 ciudades de América Latina. Entonces es comparable, tanto se diseña un cuestionario que pueda ser más o menos estandarizable, o obviamente haciendo, digamos, unos vocabularios que se adapten a cada uno de los lugares, pero la idea de las encuestas tiene que ver con eso también, con comparabilidad o bien sea en el tiempo o entre diferentes grupos poblacionales. Si hoy ocurre un hecho particular disonante alrededor, por ejemplo, de un tema como cambio climático, esa percepción de los ciudadanos podría cambiar. Sí, sí, pasa muy bien como con las encuestas políticas, ¿no? Lo que un día un candidato dice, pues eso afecta inmediatamente la respuesta que el público va a tener
frente a la cuestión que le estés preguntando. Bien, decías al inicio que una de las situaciones que pasan con las encuestas de percepción es que no logran entrar en las prácticas. En ese sentido, en esa relación entre las encuestas de percepción y lo que estamos viendo alrededor de la apropiación social, podríamos a través de una encuesta de percepción mirar qué pasa con la apropiación social de la ciencia en los ciudadanos. No, y no es un no rotundo, digamos, y esa es una gran confusión que existe y que suele existir. Yo no puedo medir digamos, bueno, también tiene mucho que ver con cómo entiendo uno la apropiación. En lo personal, yo parto de entender la apropiación como un asunto que es deliberado, contextual y situado. Cuando uno hace una encuesta de percepción, uno lo que está mirando, digamos, son diferentes penetraciones de la ciencia y la tecnología en la sociedad, pero que no son deliberadas. Son cosas que están ahí, que están circulando, que están mezcladas con diferentes formas culturales de comprender la vida y el mundo. Los ejercicios de apropiación, por el contrario, tienen unos objetivos muy claros y muy puntuales y quieren lograr unas cosas específicas. Entonces, digamos, y son situados. Entonces, una encuesta de percepción es muy generalista, como para entrar a decir que con eso vas a medir un proceso de cambio, de transformación cultural como la apropiación. Muy bien. Entonces quiero conversar un poco con Mónica alrededor de ese reto. Tú has venido investigando sobre cómo este conocimiento científico puede ser incorporado en prácticas, cómo desde la mirada de la práctica educativa, pero también desde los contextos de las comunidades en zona rural, pero también desde una mirada incluso unas intervenciones de otra escala. ¿Cómo medir eso? ¿Qué has podido indagar? ¿Qué han visto ustedes desde la investigación? Bueno, yo creo que yo partiría por decir desde dónde estamos hablando. Poder hablar de la medición de la apropiación implica tener un lugar desde el cual yo hablo. Es distinto hablar de medir la apropiación, yo estoy hablando de conciencia, por ejemplo. Y si estoy pensando el tema desde la política pública y desde el lugar que tendría que tener conciencias en torno a segmentos que está planteándose determinados retos sociales que se tienen que conseguir desde la mirada de la ciencia y la tecnología, es un problema de la práctica del campesino, si lo está mirando desde Maloca o si lo estamos mirando desde otros. Entonces, esa es como una primera cuestión que es muy importante entrar a identificar. No podemos hablar de la medición así en general, nosotros tenemos que saber desde dónde estamos hablando. Como este es un ejercicio que ha convocado conciencias y que convoca en medio de la discusión de la Estrategia Nacional de Apropiación, me gustaría hablarlo más desde esta perspectiva, que es una perspectiva de la política pública, desde el lugar que tiene conciencias como un ente rector, y que además cuando te preguntan, le está preguntando a conciencia, ¿qué está entendiendo por apropiación? Coincido con el tema de lo que está planteando Sander, es que primero tendríamos que estar definiendo qué es eso de apropiación y entendiendo cómo conciencias también ha asumido ese reto de entender la apropiación. Desde que nosotros tenemos una historia que lleva más de 20 años discutiendo el tema. ¿Cómo lo estaban pensando en el primer momento cuando se formula en la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo? Es muy distinto a lo que aparece en la formulación en la política de 2005 o lo que va a aparecer cuando se formula en el 2010 o lo que está surgiendo ahora. Y ese cambio en cómo estamos entendiendo la apropiación tiene que ver, por un lado, por una maduración, por la construcción de una comunidad que ha estado discutiendo como un tema, ya sea a favor, ya sea en contra, ya planteando los vacíos que ha tenido la definición, pero también sus fortalezas, como también un mayor conocimiento que hemos ido teniendo a nivel del país acerca de lo que son las prácticas, qué se está haciendo, cómo se está haciendo. Yo creo que aquí hay una cosa además muy interesante, y es que se ha asumido en los distintos foros, en los distintos espacios, la posibilidad también de poder plantear una lectura de la apropiación a partir de lo que la gente está haciendo, y que define ella misma esto es apropiación, que inicialmente se lo tomaba más desde la definición que teníamos hace unos 10 o 15 años, ni siquiera hubiese cabido. ¿No? Aquí ha habido un ejercicio
que además es también un ejercicio de apropiación, como se ha ido pensando que es un ejercicio de doble vía, que es un ejercicio de doble vía donde conciencias como este rector de la política y esta parte que tiene que ver con la apropiación también ha estado abierta a oír otras formas en que se está pensando esa relación de la ciencia, la tecnología, la innovación y la sociedad. Quiero decir, ahí lo que tú nos estás planteando es que el concepto de apropiación, que, aunque tiene una trayectoria desde los primeros planteamientos a hoy 20 años, también sigue siendo en continua construcción. O sea, no es que ya tengamos esto en un nivel de maduración alto, sino que estamos todavía repensándonos la apropiación social, repensándonos el concepto. Y eso es una cuestión que es muy importante también cuando estás pensando cómo medir y cómo evaluar. Porque una de las cuestiones que sucede cuando yo estoy en un organismo de política pública, ya sea aquí, ya sea en el Ministerio de Educación, ya sea en el DNP, que además son distintos pesos, como ustedes saben, dependiendo del ministerio donde se esté, hay una cuestión que es bastante complicada con el tema de la generación de indicadores de medición. Y es que esto también te empieza a generar prácticas, ¿no? Es decir, si vos decís, vamos a evaluar aquí en apropiación, en los índices de medición de grupos, que apropiación se va a medir de esta manera, los grupos van a hacer apropiación de esta manera, en como los indicadores están tratando de leer lo que conciencia les está pidiendo a los grupos. Y eso es una cuestión que tiene que ser siempre muy cuidadosa, tenerla en cuenta, y sobre todo en el caso del tema de la apropiación, cuando estamos partiendo, esto es una cuestión donde estamos construyendo, donde todavía no tenemos consenso, pero también tiene unas cuestiones que son muy importantes, y es que yo creo que en términos de los aportes de la discusión en ciencia, tecnología y sociedad, los más fortalezas tenemos de cara de América Latina hacia el resto del mundo. Creo que el ejercicio que se ha hecho en la apropiación de poder plantear desde el término de la política pública, la necesidad de entender la relación entre la ciencia y la sociedad de manera distinta, de manera en que esté abriendo nuevos discursos, nuevas relaciones, además con otros tipos de conocimientos, nuevas preguntas hacia por qué queremos nosotros la ciencia y la tecnología en determinadas localidades. Esto es una cuestión que ha sido supremamente importante. Pero mira que has tocado dos puntos muy importantes. Uno es, no es solamente generar unos lineamientos de política, sino que el indicador o el instrumento de medición que colocas influye e interviene en las prácticas de quienes están involucrados en hacer un proceso de apropiación social. Viste el ejemplo del modelo de medición de grupos, pero también hay otros frentes de trabajo y no solamente los grupos de investigación. Pero también el tema de que la postura que desde Colombia se ha dado sobre la apropiación social ha venido también, ¿cómo decirlo?, afectando prácticas en otros países, porque también han involucrado esa concepción sobre la apropiación social, y ellos también han entrado en discutir esas relaciones entre divulgación, popularización, apropiación y demás. ¿Cómo estamos nosotros en esa apuesta conceptual o en esa apuesta de país en torno a la apropiación? Pero yo diría que fue una co-construcción, o sea, no solamente Colombia entró en esto, sino también si tú lo miras a nivel de la historia, hubo muchos países también que estuvieron metidos en la discusión. Yo creo que ahorita hay una cuestión que es muy importante, que hay unos organismos que han tenido también un rol importante en este proceso, como fue Convenio entre el Reino en su momento, con estos encuentros de los organismos nacionales de ciencia y tecnología, poder pensar estos temas. Yo creo que allí hay una cuestión, pero lo que a mí me parece que es más importante es como la idea de que en términos de las relaciones de ciencia, tecnología y sociedad, nosotros tendríamos que estar promoviendo unas maneras distintas de poder entender esta relación a lo que han sido los modelos más tradicionales. Nosotros, por ejemplo, podríamos medir el índice de conocimiento sobre determinadas cuestiones científicas que estaban circulando en los medios, podíamos medirlo de determinada manera. Cuando nosotros empezamos a cuestionar los modelos más deficitarios y empezamos a plantear una nueva lugar del tema de la ciencia y la tecnología dentro de la sociedad, muy ligado al tema del desarrollo, al tema del desarrollo humano, hacia dónde vamos, cómo tendríamos que estar manejando la ciencia y la tecnología, cuál sería el rol que están ocupando dentro
nuestra sociedad en estos contextos, fíjate que entonces empieza a surgir también la necesidad de prácticas distintas, pero también de evaluar estas prácticas de manera muy diferente, ¿no? Quisiera era como cerrarlo frente a la primera idea que estabas haciendo, porque fíjate que este es como el elemento central de la discusión. Si nosotros estamos entendiendo la relación de ciencia, tecnología y sociedad de una manera distinta, y estamos entendiendo los procesos además de apropiación social de ciencia y tecnología desde la política pública, fíjate que allí ¿qué medimos? ¿Cómo medimos? Está también ligado con ese tipo de visiones, de orientaciones que estamos dando desde el país. Gracias, Mónica, por esa aclaración. Además, porque si estamos en este momento abordando la actualización de la estrategia, también tenemos que tener una claridad sobre qué tanto los indicadores que se propongan en ese proceso de actualización también pueden estar afectando prácticas no solamente de actores de nuestro país, sino que también podemos estar dando un mensaje de cómo es que estamos pensando en la protección social. Y como es un ejercicio de co-construcción, creo que todos estamos como en ese mismo sentido, ¿no? Seguramente México estará también pensándose cómo diseñar instrumentos para medir o evaluar o detectar transformaciones en prácticas cuando se abordan procesos de apropiación social. Quiero contarle que tenemos a varias personas que están fuera del país. Verónica Lugo nos saluda desde Santiago de Chile. Nos dice que muchas gracias por compartir esta discusión. Mildred Mendoza también está fuera del país, nos hace la pregunta, ¿qué ha pasado con los indicadores propuestos para medir algunos procesos de apropiación social? Y voy a aprovechar esta pregunta de Mildred Mendoza para conversar un poco con Sigrid. Hace poco, relativamente poco, que 2 años, Maloca estuvo desarrollando un ejercicio de la mano con el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología para hacer una conceptualización, un diseño de indicadores de apropiación social. ¿Cómo fue ese ejercicio? Quiero que nos cuentes un poco cómo fue el ejercicio y cuál fue, digamos, la apuesta que empezaron a desarrollar. Bueno, esto fue un ejercicio colaborativo. De hecho, aquí está la coautora principal del proceso. Es un trabajo muy de la mano con Sandra, con Tania Arboleda, con Mayali Tafur, con el equipo diverso de Maloca y del observatorio. Pero digamos que hay una cosa muy importante y es la génesis de ese proceso, y es lo que mencionaba al principio, y es cuando se está en un centro de ciencias hay una gran diversidad de prácticas y es difícil saber si lo que se está haciendo realmente es relevante, es pertinente, cómo se puede cualificar. Y hay muchas incertidumbres frente a cómo evaluarlo. Maloca, pues además partió de Maloca surge como una organización que se piensa como un espacio para la apropiación social de la ciencia y la tecnología. Está enunciado explícitamente en los estatutos de creación de la institución y pues digamos en un momento muy temprano empieza a preguntarse cuál es la diferencia entre la apropiación de otro tipo de prácticas, y de ahí pues surge esa necesidad de poder tener esta batería de indicadores que pues arrancó por generar una discusión, un consenso en el grupo en términos de saber qué estábamos entendiendo por apropiación social de la ciencia y la tecnología, y eso cómo se aterriza en las prácticas de un centro de ciencias, y desde ahí entonces entender cuál es el tipo de transformaciones que esas prácticas pueden promover en las diferentes personas que participan en el ejercicio. Entonces ahí, digamos, para dar ciertas pistas, se dieron en su momento discusiones importantes, como por ejemplo, si estamos evaluando y estamos entendiendo que la apropiación social es un ejercicio situado y participativo, cuando nosotros nos pensamos cómo se evalúa y cómo se mide, aquí no estamos hablando de mediciones cuantitativas, sino cualitativas. La pensada no es solamente hacia el público, digamos, cuáles son las transformaciones que se están generando en el público, sino cuáles son las transformaciones que se generan también hacia dentro de la institución. Y pasó una cosa muy bonita cuando hicimos el ejercicio con Sandra
con Tania, con Mayali, es que hicimos como un primer barrio, un primer rastreo de ese tipo de transformaciones, los sometimos a discusión en espacios con diferentes personas de Maloca, con los guías, con las personas que trabajaban en mediación. Nosotros teníamos 9 indicadores y salió un 10º, que salió de esas conversaciones porque las personas decían que cuando, pues me acuerdo mucho de los guías y los mediadores, que cuando desarrollaban una práctica no solamente se transformaba el público, sino que ellos también aprendían y aprendían cómo hacer apropiación, ¿no? Cómo generar nuevos diálogos, cómo entender al público, cómo hacer mediación. Entonces ese 10º indicador que se llama fortalecimiento o formación de capacidades para la apropiación social es un indicador que sale de esa discusión y de entender pues, que esto es un ejercicio transversal. Entonces, bueno, pues se construyó la batería, fue un ejercicio intenso, la batería tiene 10 indicadores, cada indicador tiene una serie de descriptores y desde entonces pues hemos venido haciendo ejercicios de evaluación de los programas, haciendo uso de algunos de esos indicadores, unos más que otros. Es como, digamos, una caja de herramientas y desde ahí nos movemos, pues dependiendo de las preguntas de evaluación que tengamos también, ¿no? Es decir que con esa batería de indicadores hay como dimensiones, Sí. Hay unas dimensiones en torno a ciertas formas de intervenir prácticas, entonces hay unas dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones que abordar? Digamos, primero hay como un poquito retomando lo que planteaba Sandra cuando le hacías la pregunta por la percepción. Nosotros encontramos que hay como 3 tipos de transformaciones que se pueden dar en una práctica de apropiación, que son transformaciones en las percepciones, transformaciones cognitivas que tienen más que ver con el aprendizaje y transformaciones en las prácticas. Y pues digamos desde el principio estuvo claro, pues Sandra lo tenía muy claro desde toda su trayectoria de haber hecho evaluación y medición de percepción, que es más sencillo medir las transformaciones en percepción que medir transformaciones en cognitivas y a nivel de prácticas, porque además las transformaciones en las prácticas de las personas son a largo plazo. Me quiero explicar, una transformación en una práctica es que, a propósito del cambio climático, por ejemplo, pues no solamente se trata de entender que hay unos estudios que están dando cuenta de unas transformaciones que se están dando en el ambiente, que nos están impactando en la vida y demás, sino que nosotros como ciudadanos generamos impactos ahí y eso termina, esperaríamos, digamos que en un proceso pues ideal de alguna manera, generando cambios en los comportamientos de las personas en torno, por ejemplo, a la movilidad, al reciclaje, a ese tipo de cosas. ¿Cómo evalúas eso? Pues digamos que es un impacto que se da, una transformación que se da mucho después. En términos, digamos, de metodología de investigación y evaluación es mucho más demandante que medir cambios en las percepciones o incluso de aprendizaje. Ahí viene una pregunta que seguramente quiero ligarla a algo que nos dice Guillermo Reyes a través del Facebook, y es que no es lo mismo pensarse los indicadores desde un espacio diseñado como un centro de ciencia, en este caso Maloca, donde tienes un público que va con unos objetivos muy concretos y donde tú diseñas la estrategia para que suceda algo en ellos, y otros públicos que tienen, digamos, mayor continuidad de interacción con los instrumentos que Maloca diseña, en comparación a lo que puede pasar desde la política, que son, digamos, 2 esquinas de la mesa totalmente diferentes que le apuntan o tienen un punto de confluencia, de articulación, que es la apropiación social, pero la política tiene otros frentes. Y Guillermo Reyes nos decía acá, cordial saludo, se puede medir la apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación por el número de proyectos presentados en las diferentes convocatorias oficiales y privadas o por el número de personas participantes en el diseño y presentación de sus proyectos. ¿Tú cómo lo ves, Mónica? Porque pues, desde la mirada de la política, ¿qué tipo de indicador, qué tipo de instrumento es esto que nos propone Guillermo aquí? Esta es una forma en que realmente, cuando uno va a ver la forma en que las organizaciones y las instituciones nacionales miden a veces su ejecución de las políticas, estos son el tipo de indicadores, a veces que son los únicos
con los que terminan midiendo los proyectos, ¿no? Entonces se presentaron tantos proyectos en la convocatoria, tantos investigadores, tuvimos 4 millones de niños metidos en ondas, ¿no? Entonces termina siendo como un indicador. Obviamente nos da un resultado, nos da información, nos da un dato acerca de cuántas personas están interesadas, cómo se están formulando las políticas y fundamentalmente acerca de cómo Conciencia además está captando el interés de determinados sectores frente a determinadas cuestiones. Pero yo creo que es muy peligroso pensar que la apropiación social de la ciencia la vamos a ver en este tipo de indicadores. Porque aquí hay una cuestión que es muy complicada, porque a veces vas quedando simplemente en la cuestión más superficial de los procesos. Y esto tiene un impacto que es muy perverso, ¿no? Porque finalmente terminas ejecutando políticas en función a este tipo de indicadores y no a la calidad de los procesos. Fíjense que cuando nosotros intentamos hablar aquí de apropiación, todos tenemos claro que cuando hablamos de apropiación estamos yendo mucho más allá al número de niños que participan en ondas o al mismo número de niños que pueden estar yendo a Maloca o el número de personas que pueden estar decidiendo hacer transformaciones en su barrio a partir de utilizar determinados recursos de la investigación. Fíjense que cuando nos sentamos acá a hablar de apropiación, esa ha sido la apuesta que hemos tenido en el país y creo que en América Latina se va hacia eso, es que la ciencia y la tecnología tienen que hacer transformaciones profundas de la manera en que yo vivo la vida, en que entiendo el mundo. Y en esas transformaciones profundas tengo que medirlas de otra manera, necesito otro tipo de instrumentos de evaluación para darme cuenta si efectivamente está funcionando. Hay un ejemplo que a mí me gusta muchísimo porque es de pronto muy claro y es el tema de las universidades frente al tema de la apropiación. Cuando nosotros estamos con una universidad, fíjense que generalmente las universidades tienen 3 funciones básicas. Una de ellas es el tema de la docencia, el otro es la investigación y el otro es el de la extensión. Muchos de los proyectos en términos de apropiación terminan en esta función de la extensión, que son los cursos que se abren, las conferencias públicas que se están dando sobre determinados temas. Pero cuando estamos hablando de apropiación de la ciencia, como estamos diciendo, de la ciencia y la tecnología que tiene que ayudar a transformar el mundo, ese mundo donde la universidad forma parte, está implicando también para la universidad una serie de cuestiones que van mucho más allá de eso. Está implicando cómo me hablo para reconocer cuáles son las necesidades que tiene este contexto donde yo estoy, cómo entiendo además las demandas que me está haciendo la sociedad, que me está haciendo la comunidad y que conferencias de apropiación o visitas guiadas o apertura del laboratorio realmente puede que esté funcionando. Existen otras experiencias muy interesantes hechas por universidades que están diciendo, mire, a nosotros nos interesa aportar al desarrollo de esta región. Y yo puedo estar trabajando, abriendo mi currículo, conversando con las comunidades y discutiendo los proyectos que tenemos en mira. Y fíjate que esto implica otro tipo de cuestiones, ¿no? Y que implica otro tipo de miradas y otro tipo de indicadores, que estos indicadores que nos estaba contando Guillermo no se nos va a dar nunca la posibilidad de entender la profundidad del proceso. En esta conversación hasta donde vamos, cuando Sandra nos decía, sí, es que una cosa es la percepción, otra cosa son las prácticas, y a medida que hemos venido avanzando, hemos hablado un poco sobre la transformación, ¿sí? Hace escasamente una semana estuvimos en el Encuentro Nacional de Centros de Ciencia, y en uno de los paneles de discusión, Manuel Franco, uno de los autores y de los investigadores con los que ustedes han venido trabajando, hacía un llamado, decía, ojo cuando ustedes hablen de transformación, porque pueden haber transformaciones de todo tipo. Y muchas veces esas transformaciones incluso pueden ser irreversibles. ¿Cómo percibir o cómo mirar efectivamente esto desde la apropiación social? Porque transformar, sí, puede ser, porque al final es un proceso de intervención en unas relaciones, en unas valoraciones, en unos imaginarios, y que seguramente puede transformar prácticas, pero cómo tener mucho cuidado también en el tipo de transformación. ¿Hay alguna mirada desde la ética, por ejemplo? ¿Eso es medible? ¿Ese tipo de cosas pueden ser medibles? Entonces,
¿Qué pasa? Quería preguntar un poco a ustedes, Sandra, no sé, tú que lo has visto también desde las encuestas de percepción y desde otras miradas de otros instrumentos, ¿qué pasa esto con las transformaciones? Mira, lo que pasa es que eso viene, ahí viene nuevamente la discusión a propósito de algunos de los comentarios que están poniendo quienes están viendo el conversatorio. El tema de la apropiación pasa por el tema de la coproducción, de la conversación, del diálogo. Entonces, cuando uno habla de transformación, uno no se puede parar pensando que el único que se va a transformar es el otro. Yo siempre, digamos, hablo de la apropiación también como un proceso de diálogo, y en un diálogo los dos siempre salen transformados. O sea, no hay una comunicación en la que solamente uno de los dos salga transformado. Entonces, claro, si uno va a hacer un ejercicio, y digamos ahí también frente a la batería que se hizo con Maloca y demás, las actividades pueden tener diferentes objetivos, y uno de los problemas que se enfrenta uno en este mundo es que hay muchas actividades de orden divulgativo que dicen y que se autodenominan como ejercicios de apropiación social de la ciencia y la tecnología. Y ahí ya tenemos unas tensiones, porque si yo quiero hacer un ejercicio divulgativo o de convencimiento, o decir, mira, yo tengo la verdad sobre una cosa y vengo a convencerte de que tú la hagas y por lo tanto te transformes tu realidad a partir de mi conocimiento y mi verdad, pues evidentemente ahí tenemos un problema ético, ahí tenemos un problema de muchos órdenes, pero eso es una práctica que durante los últimos, casi que desde que surgió la ciencia, pues ha sido la práctica tradicional de comunicar la ciencia, ¿cierto? Se supone que nosotros sabemos mejor las cosas y vamos a ir a convencer a otros de que las hagan a la manera que nosotros creemos. Cuando uno habla de apropiación, uno está jugando un poquito a otro tipo de apuestas, que son apuestas de coproducción y de diálogo. En ese sentido, la transformación no va a ser solamente del otro que está allá afuera de la institucionalidad científica, sino va a ser una transformación también de quienes producen conocimiento desde la ciencia y la tecnología, o eso es lo deseable y esperable, es que yo vaya y entienda con otros una problemática específica, y eso hace que la transformación sea en los dos sentidos. Entonces, claro, el problema ético está cuando yo quiero ir a, digámoslo así, a convencer a otros de que yo tengo la verdad y que tienen que actuar de la manera que yo digo, diferente que si yo llevo con una actitud diciendo, venga, resolvamos un asunto que nos afecta a todos y en el cual todos tenemos diferentes perspectivas. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de, por ejemplo, grupos de investigación trabajando con comunidades, estamos hablando que la transformación de prácticas no solamente ocurre en las comunidades, sino también en los grupos de investigación, en la forma en que genero conocimiento, en la forma en que abordo. Totalmente, además, digamos, ahí también tenemos un tema, o sea, hay mucha gente que dice, pero es que el cuento de la apropiación y yo llevo trabajando en comunidad muchos años, pero llevo trabajando con comunidad ¿cómo? O sea, yendo a sacar datos, eso lo ha hecho la biología, la antropología, lo han hecho muchas ramas de las ciencias sociales, que su relación con la comunidad es una relación instrumental, de yo voy, tomo, y ya se acabó el problema. Y eso, digamos, tiene unos problemas, otra vez éticos, por ejemplo, de deterioro de la confianza. Okay. Entonces, claro, trabajar con comunidad implica, en efecto, una relación donde uno tiene que ser muy sensible al tipo de afectación que va a ser. Pero mira que tú has tocado la confianza. Medir confianza puede ser muy complejo. No, tú no me estabas preguntando por medir. No, pero por ejemplo, hay unos elementos en esas relaciones, confianza, respeto, que incluso son un reto muy grande. Digamos, yo te puedo decir que eso es un problema, por ejemplo, en función de un reto grande que tenemos, que es hacer ciencia de otra manera, porque en efecto hay unas confianzas rotas en muchos sectores. Es un problema en función de los sesgos que planteaba Mónica hace un momento. Si yo pongo un indicador de Colciencias que diga que le voy a dar a los grupos de investigación un incentivo si hacen trabajo con comunidad, ojo, porque ¿qué tipo de trabajo con comunidad? Aquel al que yo voy solamente a intervenir, aquel al que voy a sacar datos, o donde va a hacer un ejercicio participativo y cooperativo, y donde las comunidades van a sacar provecho del ejercicio que yo voy a hacer. Ok, muy bien. Invitarlos a todos a que se sigan sumando a la conversación, a que nos sigan haciendo preguntas. Estamos muy pendientes de los comentarios que cada uno de ustedes está realizando. También invitarlos a que sigan la página apropiate.colciencias.gov.co. A través de allí estamos haciendo un mapeo de experiencias de apropiación social. También abrimos un espacio de consulta virtual en donde
todas las inquietudes, preguntas, dudas que se estén generando, pues también allí en ese camino pues van a ayudarnos a seguir fortaleciendo y seguir pensando los procesos de actualización de la Estrategia Nacional de Apropiación. Y de nuevo, si están interesados en compartirlo, háganlo a través de sus redes sociales, a través del hashtag #apropiate. Sí, acá en una cosa es la relación comunidad de investigadores y ahora centros de ciencia con comunidades. Y comunidades, no solamente hablamos de comunidades campesinas, indígenas, sino también niños, jóvenes, o sea, distintos sectores sociales. Y más desde un centro de ciencia que ha pensado, se ha diseñado precisamente en función de la apropiación social. ¿Cómo se dan esas relaciones allí? Porque pues, estamos hablando también del proceso de transformación y de lo participativo. ¿Cómo se da esa relación? Hay maneras muy diversas de hacer las relaciones, de construirlas, pero creo que todo parte de una práctica reflexiva de quien está al frente del proceso, digamos, dinamizando el proceso de apropiación, porque digamos, pues, una de las cosas más complejas con las que uno se enfrenta como profesional en un museo o en un centro de ciencias es que yo creo que el 99% de las personas que hemos llegado a trabajar en un centro de ciencias nunca antes lo habíamos hecho ni nos formamos para eso. Okay. Digamos, digamos, todo este campo de conocimiento de la apropiación se ha venido nutriendo pues de muchas disciplinas, de la comunicación, de los estudios ETS, de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, hay muchos frentes. Entonces, digamos, lo que sucede, lo que le sucede a alguien que está en ese ámbito profesional es que lo que hace, digamos, es de alguna manera replicar lo que ha aprendido, y muchas de las prácticas de comunicación de la ciencia pues son prácticas unidireccionales. Entonces, digamos, lo más normal y además muy bien intencionado es que cuando un profesional se enfrenta, digamos, a este proceso de trabajo con la comunidad, normalmente lo que haga sea tratar de llevar cosas, ¿no? Digamos, esta intencionalidad de quiero ayudar a transformar, pero ese quiero ayudar a transformar es llevémosle cosas, traigamos a los expertos y demás. Entonces, digamos que yo creo que el primer paso es esa reflexividad, digamos, ese darnos cuenta que el trabajo con la comunidad implica mucho más que eso, implica involucramientos desde diferentes frentes. Y que se puede dar de muy distintas maneras y en muy distintos niveles. Entonces, pasa por ejemplo, que cuando se está construyendo, no sé, en el caso de Maloca tenemos la agenda científica, que es un espacio de conversación con científicos sobre temas de coyuntura, y uno diría, a ver, pero es que están llamando a los científicos a que les diga cosas a la gente. Pero ahí la pregunta es, ¿cómo estamos involucrando, por ejemplo, a los públicos en términos de que nos planteen sus inquietudes, sus preguntas, los temas sobre los que quieren conversar? ¿Qué tipo de perspectivas estamos llevando a esos espacios de conversación? ¿Cómo estamos evidenciando las controversias que hay? Digamos, cómo estamos presentando la ciencia, no desde una, digamos, lógica de una única verdad de un experto que entrega cosas, sino de un proceso que está en permanente conocimiento, teniendo, por ejemplo, alrededor de un tema, la mirada de más de una persona, 2 o 3, generando ese diálogo con el público para que lo que pasa ahí no digamos, se lea y se entienda de una manera diferente, en donde estamos conversando y co-construyendo y no llevando a alguien que tiene un conocimiento, digamos, que se lee súper validado porque es científico, a decir cómo es que tienen que ser las cosas, ¿no? Digamos, eso lo pongo como desde la práctica más, entre comillas, sencilla, que es organizar una agenda, hasta, no sé, en el espacio de desarrollo de una exposición, cómo involucramos a los públicos para entender cuáles son sus preguntas, sus intereses, cuáles son las inquietudes y cómo eso se pone en conversación en el desarrollo de la exposición. Después, cuando la exposición está en ejercicio, pues también hay una práctica de mediación allí. Entonces, yo pues en eso he sido como muy insistente y no es, digamos, yo no pienso que el tema de la apropiación sea en términos de decir que hay unos formatos que sí son de apropiación y otros que no, que porque estoy haciendo una revista, entonces eso no es apropiación,
sino que depende mucho de cómo la esté haciendo, de cuáles son las voces que se están poniendo allí, de cuáles son los diálogos que estoy generando. Yo siento que es un ejercicio mucho más desde la reflexividad y desde la búsqueda de generar esos diálogos de manera intencionada, digamos, de manera mucho más estructurada. Entonces, pues digamos, es en ese camino, y ahí, volviendo al tema que nos convoca, la evaluación juega un papel fundamental, porque la evaluación también es la voz de los públicos diciéndonos, oiga, eso que usted está planteando ahí no entendí. Incluso cuando la evaluación no es algo que se da solamente al final, se pueden hacer procesos de evaluación formativa que me ayudan a ir probando cosas y a escuchar lo que las personas están queriendo, están entendiendo, y que eso me ayude a transformar mi propia práctica. Entonces creo que, digamos, es desde ahí, desde donde se aborda esa lógica de la apropiación en un centro de ciencias. Para ir conectando algunas de las ideas, algo muy interesante de lo que ustedes han planteado es, si se genera esa relación entre, por ejemplo, investigadores y comunidad o centros de ciencia y comunidad, desde la mirada de la apropiación social, esto implica que incluso las metodologías, la forma en que se aborda también se transforma. O sea, no es un ejercicio unidireccional, sino se transforma. Eso también quiere decir que los mismos instrumentos de evaluación también se transforman, porque también serán seguramente unos procesos mucho más consensuados y construidos de la mano con quienes estamos trabajando en el ejercicio de la protección social. Sí, pero eso es una tensión ahí, pues que también lo discutíamos con la batería de indicadores, porque pues, en la práctica de hoy de Maloca, de haber empezado a implementar esa batería, nosotros hemos venido haciendo, cambiando los instrumentos porque los primeros no nos funcionan, digamos, no nos dan cuenta, no nos ayudan a dar cuenta de lo que estamos buscando, y en esa medida se van cualificando. Pero también es importante tener cierto tipo de instrumentos que se puedan mantener en el tiempo para poder ir haciendo comparaciones, pues, de más largo alcance. Y lo que decía Sandra al principio en relación a que las transformaciones culturales son lentas, si yo quiero mirar tendencias y ver qué cambios, pues también necesito tener un ejercicio sistemático de hacer evaluación con los mismos instrumentos. Ahora, todo eso depende mucho de qué es lo que quiero medir y cómo lo voy a medir, ¿no? Sí, es que yo creo que, digamos, hablar otra vez, o sea, hablar de medición en abstracto es una cosa muy complicada, porque además una cosa es medir y otra cosa es hacer evaluación. Son palabras hermanitas, cercanas, pero no necesariamente son las mismas. Bueno. Y evaluación hay de muchos niveles, con muchas intencionalidades. Yo puedo hacer una evaluación de una actividad de comunicación y de apropiación y no necesariamente estar evaluando el ejercicio de apropiación que ocurrió ahí. Okay. O sea, yo puedo estar evaluando ahí la calidad de la interacción, puedo estar, qué sé yo, los medios, los formatos, si eso es atractivo, si no es atractivo, una cantidad enorme de elementos, o como el ejemplo que nos daban al principio, puedo hablar del número de proyectos, puedo hablar del número de recursos invertidos, pero nada de eso me va a hablar del ejercicio propio de la apropiación, valga la redundancia. Entonces, digamos, yo creo que una de las cuestiones que tiene que poner sobre la mesa es, cuando uno habla de estas cosas, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere evaluar? ¿Cuáles son los objetivos que al final del día está evaluando? Y eso nos da un poquito más de principio de realidad a propósito de qué tipo de instrumentos, de qué tipo de formatos, si es cuantitativo, si es cualitativo, o cuáles son los precios de botella para hacer eso o no. En esa lógica, y comunica desde la política, porque uno de los objetivos de la apropiación social es digamos, impactar sistemas sociotécnicos en donde la relación entre ciencia, tecnología y sociedad pues tenga otras maneras de abordar la ciencia y la tecnología. ¿Cómo pensarse uno ese tipo de instrumentos, ya no desde la evaluación, sino desde el indicador? O sea, ¿qué proponer desde la política? Bueno, yo lo que creo es que una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy claro es qué quiere la política de apropiación social de la ciencia en un país como Colombia. Igual, si uno no tiene claro para dónde va, cómo estoy esperando, además que esta política que tenga en la apropiación esté impactando en la sociedad, es muy difícil pueda generar unos indicadores que sean contundentes, unas formas
de poder medir esta apropiación, las acciones que haga, que dé un resultado de esa política, porque no tienes de dónde así te puedes quedar en las cuestiones más superficiales sobre el número de actividades, de eventos, de políticas y de actores que están participando en esas actividades, y no me he quedado en el proceso de poder pensar. Yo creo que nosotros hemos avanzado, y yo creo que Conciencia ha tenido un papel muy importante en este ejercicio, porque ha sido sistemático durante todo este tiempo de poder trabajar sobre temas de la protección. Y fíjense que una de las cuestiones que se está llegando es pensar que la apropiación social de la ciencia y la tecnología tendría que estar refiriéndose a unas maneras muy claras como la ciencia y la tecnología nos ayudan a resolver problemas sociales y además meternos con temas de mejoramiento del desarrollo humano, distintos si yo lo estoy mirando desde Maluca, distintos si yo lo estoy mirando desde otro lugar. Si yo estoy hablando desde Conciencias, que es el ente rector de la política, aquí las preguntas y sobre cómo estoy utilizando el tema de la ciencia y la tecnología y cómo estoy esperando que impacte a la sociedad es completamente distinto. Aquí se han hecho una serie de ejercicios que a mí me han parecido que son muy interesantes, que creo que necesitamos comprenderlos con muchísima mayor profundidad. Por ejemplo, los programas como A Ciencia Cierta o todo, Ideas para el Cambio, o programas como ONIOS, por ejemplo, que se han planteado como ejercicios de apropiación social. Necesitamos comprender mucho más acerca de qué es lo que se está esperando a nivel también de la política pública, de los impactos de estos programas. Tenemos los índices, indicadores que nos dicen cuántos participaron, cómo fue el proceso, cuántas universidades se vincularon al proceso, cuántos proyectos salieron, pero necesitamos comprender muchísimo más acerca de las dinámicas para poder empezar a plantear unos indicadores que realmente puedan ayudarnos a entender qué sucede con la protección en el país, ¿no? O sea que podemos decir que en términos de la política aún estamos en una fase de laboratorio, estamos piloteando muchos de esos instrumentos. Y está muy bien, o sea, eso no está mal. O sea, yo creo que una otra salida a nos traemos los indicadores que tiene la OCDE y aplicamos algunos que pueden, o nos traemos además, ¿no? Pero fíjense que nosotros estamos en una apuesta que necesita eso. Esto no es una cuestión que se haga de un día para otro. Esto es una cuestión además que yo creo que el camino es este, ¿no? Pues el camino es pilotear, hacer proyectos, mirar cómo funciona. Hay unas ideas que se han ido construyendo a lo largo del tiempo, que se hubiesen podido acelerar muchísimo más si se contara con recursos por parte de Conciencias para la investigación. Hay un ejemplo que a mí me encanta poner, y es el de Public Understanding of Science, ¿no? La fuerza que ha tenido Public Understanding of Science y el impacto que ha tenido en las políticas internacionales, es que en este momento, en los 80, se dedican fondos para estudiar esto, ¿no? Y para poder estudiar qué es lo que sucede con esas relaciones entre ciencia y sociedad y la comprensión pública de la ciencia, que empiezan a plantear muchísimas cuestiones que vienen desde educación, desde trabajos con los museos, pero también propuestas desde la academia muy críticas, como el trabajo de Diane Wynne o John Lowe, ¿no? Con el tema de lo que está sucediendo con estos elementos. Y a mí me parece que esto nos ha faltado, o sea, necesitamos esto. Ha sido un ejercicio que en el país, cuando uno lo mira, uno lo ve de grupos que están comprometidos, que se han metido, que están apostando en conciencias también, no es siempre como ese esfuerzo, pero necesitaríamos además realmente empezar a decir, bueno, tenemos unas propuestas de indicadores. De hecho hay varias que se han ido generando, que se han ido construyendo, pero necesitamos ver si funcionan o no. Hay unas cuestiones que están planteando en términos de cómo funciona esto de la transferencia de conocimiento y temas de apropiación social, o cómo funciona este tema del diálogo de saberes cuando estamos trabajando en la producción de nuevos conocimientos. Sin embargo, no necesitamos más inversión en términos de investigación para que esto realmente se pueda concretar en una apuesta muy clara, ¿no? Gracias, Mónica. Estamos ya en la fase final del conversatorio. Vamos a abordar algunas de las preguntas que nos están haciendo nuestros seguidores a través del usuario oficial de Conciencias. Aquí entonces, según el modelo, Gonzalo Giraldo nos dice, según el modelo de medición de grupos,
de investigación de conciencias, el valor ponderado de la apropiación social es muy bajo, pero es la comunidad, las empresas los que dan mayor ponderación. ¿Cómo contribuir a cerrar un poco esta brecha? No sé qué ustedes quieran abordar. Se te toca a ti. Bueno, pues Es una postura que sí estamos haciendo un trabajo, sí, estamos haciendo un ejercicio de conceptualización para proponer una nueva opción de mirar los productos que se están ubicando en el modelo de medición de grupos. Porque lo que pasó en los últimos 3 cortes es un ejercicio piloto. No sabíamos de qué manera se estaba abordando desde los grupos el concepto de apropiación y cómo esto interviene en prácticas, y la ponderación era baja, básicamente para no afectar el total del modelo. Entonces, se recogió, lo que tenemos en este momento es una línea de base de todos esos productos que se reportan desde distintas áreas de conocimiento, y estamos en este momento haciendo un diseño de una nueva propuesta al interior de Conciencia. Yo quisiera decir 2 cositas. Uno, ojalá invitar a Conciencias, digamos, que le dé una miradita a ejercicios que ya vienen haciendo en las universidades. La Universidad de Antioquia está haciendo, digamos, unos ejercicios ahí de homologación de productos. La Universidad del Magdalena es un estudio muy bonito a propósito de, digamos, los proyectos que la misma universidad hace en función de la apropiación. Y, digamos, ahí hay gente que yo creo que este tipo de trabajo tiene que ser consecuente con la apropiación, en tanto de ser consensuado por los diferentes actores. Sí. En el caso del modelo de grupos, pues que impacta directamente a los grupos de investigación, pues yo tendría que decir 2 cosas. Uno, pues ideal si ese tipo de cosas se discuten y se conversan y se trabajan en conjunto con las universidades y con los grupos que van a ser los directamente afectados. Eso es un primer elemento. Y un segundo elemento, que el problema, y aquí Ricardo me va a sacar por la ventana, pero digamos, es todo el modelo que hay que replantar, porque la apropiación implica también una manera diferente de cómo se produce el conocimiento. Entonces, si vamos a seguir peleando por el rinconcito de la apropiación, pues esa va a ser una pelea de muchos años, que va a ser una pelea a veces que puede llegar a ser un poco infructuosa. O sea, yo sí creo que la discusión es por el conjunto general del modelo, por cómo se está concibiendo la supuesta manera en que la ciencia es productiva, la supuesta manera en que los grupos tienen impacto en la sociedad. Voy a dejar el comentario al aire porque, digamos, eso tiene que ver con más allá de la oficina y del grupo de apropiación, tiene que ver con toda una manera en que se concibe la ciencia y la producción de la ciencia y cómo se evalúa y se mide la producción de la ciencia. Y yo creo que ya hay muchas alertas que dicen, ojo, por aquí no es. Entonces, el modelo no es solamente meterle un pedacito más bonito de la apropiación, es reconsiderar todo el modelo. Y eso en diálogo con mucha gente. Bien, bien, bueno, ya estamos en la fase final, estamos cerrando, entonces agradecerles a cada uno de ustedes por estar aquí esta tarde, por compartir sus percepciones alrededor de la apropiación social. Estamos seguros que lo que ustedes nos han aportado y lo que nuestras personas, seguidores, nos han también sugerido a través de sus preguntas y sus comentarios, son de vital importancia para el proceso de actualización de la Estrategia Nacional de Apropiación. Los invito para que lo sigan compartiendo, no lo olviden, hashtag apropiate. De hoy en 8 días, el próximo jueves, tenemos nuestro siguiente conversatorio. Sigan las redes sociales de Conciencias, vamos a estar anunciando a nuestros panelistas y vamos a seguir hasta el mes de diciembre con estas conversaciones. Y no lo olviden, apropiate.conciencias.gov.co. Ingresen a la página, registren su experiencia, hagan también las consultas, sigan esta discusión, vuélvanlo a ver si lo quieren hacer. Es una horita muy fructífera y vamos a seguir con la conversación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad.